Muy buenos días, mis hermanos. Como siempre es un gusto saludarles, dándole gracias a Dios y bendiciendo su nombre, porque sus misericordias son nuevas cada mañana, dice la palabra. Se acercó a nuestra cama, nos besó y nos regala este nuevo día para que hagamos mejor las cosas. Tenemos un Dios que se preocupa por nosotros siempre. Estaba con la pena de que no iba a poder salir porque está anunciada tempestad y hay mucho viento aquí ahorita. Así que vamos a empezar. ¿Qué vimos ayer? Vimos la conexión del libro de Jonás con el libro de los Hechos, fíjese. Y nos habla de la importancia de no apartarnos de Dios, estar siempre con Él, de ser obedientes cuando Él nos manda a hacer algo, obedecer en el instante, fíjese. Porque lo único que Él quiere es que nosotros nos parezcamos a Jesús, que seamos como el Maestro nos enseñó, como Él caminó. Leímos que Jonás se rebela y huye de la presencia de Dios. Y el verso 4 dice, pero Yahweh hizo levantar. Mire qué interesante, Él es el que levanta. Dice, Yahweh hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y el verso 5 dice, y los marineros tuvieron miedo. Imagínense cómo sería esa tormenta, que los marineros que estaban acostumbrados a estar ahí en el mar pasando penalidades cuando el viento se levanta, tuvieron miedo. ¿Cómo sería esa tormenta de diferente? Y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar las redes, los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado. Jonás sigue descendiendo. Y al interior de la nave. Y se había echado a dormir. Y es interesante, fíjese, porque si nosotros nos rebelamos en contra de Dios, el resultado es la caída, es bajar. Fíjese, ese es el peligro. Tengamos mucho cuidado con eso. Pablo habla de nuestra vida, que nuestra vida debe de ser en servicio a Dios. Tenemos que estar con nuestra mente siempre puesta en Él, para ver qué es lo que Él nos está mandando a hacer. ¿Cómo quiere Él que nosotros actuemos? Nuestro llamado es alto. Tenemos un llamado alto. Nosotros necesitamos levantarnos, así como el Señor como le está diciendo a Jonás que se levante. Y desear tener la estatura de Cristo hasta que lleguemos todos, no solo uno ni dos, hasta que lleguemos todos a la estatura, fíjese, a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, dice la palabra. Y esa es la meta de nosotros, esa es la meta a seguir, levantarnos y ver lo que Dios nos está diciendo. No quedarnos en el suelo y mucho menos descender más. Pero fíjese, Jonás ya estaba abajo. Dice que descendió a Jope y luego se fue al barco y se fue hasta lo más profundo del barco a dormir. Mire, cuando Dios nos llama para una misión, Él nos provee de todo. Él nos da lo necesario. Pero si nos alejamos de Dios, vamos a pagar el precio. Así como lo va a pagar Jonás, fíjese. Porque se alejó, pagó su pasaje para irse en el barco, dice, para alejarse de la presencia de Dios. Mire qué terrible esto. Y va a descender hasta la muerte, hasta el Seol, va a descender él, fíjese. Y mire esto. Profeta significa aquel que produce fruto de su interior. Y fíjese, y Jonás está huyendo del Señor. Se fue de la presencia de Él. Y así Él ya no puede dar fruto.
Porque como dijo Jesús, separados de mí, nada pueden hacer. Eso está en Juan 15. El verso 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos, y el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Se los está aclarando, mire. No podemos estar separados de Él si queremos dar buen fruto. No nos podemos separar del Señor. Para poder llevar la palabra de Dios, tenemos que permanecer en Él. Tenemos que estar en Él. Bien. Jesús le dijo a Pedro, bienaventurado eres Simón, Pedro, hijo de Jonás. Le dice, porque Pedro le abriría la puerta a los gentiles, porque a él le fueron entregadas las llaves. Pedro, como Jonás, tampoco quería hablarle a los gentiles. Eran judíos ellos. Ya que para ese tiempo, fíjese, le habían hecho un cerco a la Torá. Se le había agregado mandamientos que no les permitía juntarse con los gentiles, aunque fueran piadosos, para que no se fueran a contaminar. Por eso ellos querían estar separados de los gentiles. Los líderes judíos dispusieron que solo ellos deberían de guardar la Torá, de manera que simplemente rechazaron y dejaron fuera a los gentiles. Dejaron de cumplir la misión que Dios les había dado, que ellos debían de ser luz a las naciones, fíjese. Dios se lo había encargado. Y Jonás rechazó el llamado de Dios, porque creía que aquel pueblo sanguinario y pagano destruiría a Israel más adelante. Eso lo sabía él por las profecías. Jonás se negó a predicarles a ellos, porque sabía que si ese pueblo se arrepentía, fíjese, había un Dios que está lleno de misericordia, lleno de amor, y los iba a perdonar. Y entonces no los iba a destruir. Y eso era lo que le preocupaba a Jonás. El egoísmo puro. Fíjese. Lo menos que quería era tener contacto él con los extranjeros. Por eso tenemos las cartas de Pablo. Y Pablo nos habla y nos dice que Dios no hace acepción de persona. Que Dios ama por igual. Que Dios nos ha injertado a nosotros los gentiles en el olivo natural y nos está purificando y nos está llamando porque quiere purificar nuestra mente, mire, a no sentirnos tampoco como ciudadanos de segunda clase, sino miembros de la familia de Dios. Eso es lo que el Señor quiere. Dios solamente tiene un pueblo, solo uno tiene. Jonás no quería tener contacto con los extranjeros. Y lo mismo pasó en el primer siglo. Y por eso el mensaje de Jesús es tan revolucionario. Fíjese. Y por eso le causa tanta repulsión el mensaje de Jesús a los judíos. La idea de que tenían que amar a los enemigos, porque eso es lo que dice Jesús en su palabra. Para ellos era una cosa nauseabunda eso. Sí, porque ellos odiaban a los romanos, odiaban a los gentiles. Y aquí nosotros tenemos que hacer un paréntesis y tenemos que parar, porque esta palabra nos habla a nosotros también. Está dirigida para nosotros. Fíjese, habrá alguien por el cual usted siente repulsión. Habrá alguien que usted no quiere ni ver, porque solo de verla ya le produce un malestar físico. Nos ha pasado a nosotros que hay alguien que no queremos ver, alguien a quien no le queremos hablar, y mucho menos hablarle de la palabra de Dios.
porque qué tal si se arrepiente. Y tal vez no lo hemos pensado nosotros con estas palabras, pero tal vez hay alguien que nosotros odiamos, fíjese. Así como estos judíos que no le querían hablar a los romanos. Que nos causa, dice, dolor de estómago cuando lo vemos. Y nuestro amado Jesús nos advirtió que si nosotros amamos a los que nos aman, no estamos haciendo nada. Además de eso. Cuando Jesús les dijo esto a los judíos, lo que entendieron ellos fue claro, porque en esas condiciones los judíos eran iguales a los gentiles. Pero su llamado, nuestro llamado, el suyo también y el mío, es un llamado alto que nos está pidiendo que nos levantemos, que subamos nosotros. Fíjese, ser como el Padre Eterno. Para eso quiere el Señor, que nosotros cambiemos, que nos parezcamos a Jesús. Ser como Él, que hace salir su sol sobre buenos y malos, sobre justos e injustos. Jesús es el Rey de Reyes, fíjese. Él es el que nos está hablando sobre esto. Los judíos fueron llamados a manifestar la grandeza de Dios, que es el único que tiene compasión por todos nosotros, que siente un amor indescriptible. Y usted y yo tenemos ese mismo llamado. El Señor nos ha llamado a nosotros, pero nuestra naturaleza va en contra de ese llamado, especialmente cuando tenemos que amar a alguien que nos ha maltratado, cuando tenemos que amar a alguien que ha sido violento con nosotros, alguien que nos ha traicionado. Es muy duro. Nuestra naturaleza humana nos lo impide, fíjese. Lo que más deseamos es que Dios haga justicia con esa gente y que los destruya. Si somos sinceros, nosotros pensamos así. Pero amar es hacer lo correcto. Tenemos que obedecer, aunque no sintamos simpatía por aquella persona. Pedirle a Dios que nos ayude, porque en nuestra naturaleza verdaderamente no lo podemos hacer. Pero si le pedimos a Dios que nos ayude, si Él es el que mora en nuestro corazón, nosotros vamos a poder. De acuerdo a Dios, nosotros podemos amar a nuestros enemigos y hacer lo correcto con ellos. La actitud de Jonás era muy representativa de la renuncia de Israel, de hablarle del amor y la misericordia de Dios a los gentiles. Aunque esa era su misión, porque Génesis 12:3 leemos: bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti, le dice Dios a Abraham, todas las familias de la tierra. El Eterno llamó a Abraham para ser una gran nación. Y esa nación que iba a crecer tanto, fuera de bendición al mundo entero, a todas las naciones. Para eso fue llamado. Y por eso nos manda a nosotros hacer luz a las naciones. Jesús nos dijo, ustedes son la luz del mundo, nos dice. Y por 2 veces se ha mencionado aquí que Jonás se alejó de la presencia de Dios. Jonás era un profeta y sin embargo no aprecia la relación que tiene con Dios. Y mire qué cosa tan maravillosa, mire que la nave está siendo sacudida por ese viento que el Señor levantó. Ellos están tirando todo al mar para desocupar un poco. Y Jonás, que su nombre significa paloma, está bien dormido. ¿No le recuerda a usted la tormenta de Galilea, donde el Señor va con sus discípulos en la barca y él está dormido, dice? Fíjese, y tenían miedo los discípulos, porque Jesús, que iba ahí, está dormido.
Pero hay una gran diferencia. Jesús es el Rey de Reyes y conoce la verdad. Él es la verdad. Él es la palabra. Jesús está esperando que sus discípulos crean a la verdad. Jonás está como adormecido y no quiere que los gentiles conozcan la verdad. Odia a los gentiles. Y mire, se subió a un barco de gentiles. Fíjese, los odia, pero se subió a un barco de gentiles para huir de la presencia de Dios, para no hacer lo que el Señor le había mandado. Recordemos esa tormenta en Marcos 4:37, donde el Señor se está dormido. Dice, pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado de que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo gran bonanza, dice la palabra. Y le dijo, ¿por qué estáis tan amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decía el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Quién es este? Jesús, la salvación, estaba con ellos. Y ahora, después de hablar todo esto, miremos cómo lo conectamos. La creación le obedece al Señor. El viento le obedece al Señor. El mar le obedece a Dios. Hasta los peces, en esta historia que estamos viendo, le obedecen a Dios. Menos Jonás ese. Entonces, el Señor hizo levantar este gran viento, dice, y pensaron que la nave se iba a partir en el libro de Jonás. Este tipo de tormentas no son comunes, fíjese. Por eso los marineros están tan amedrentados. Ellos conocían el mar y ellos no pueden entender lo que está pasando. Saben que esto es algo sobrenatural. Fíjese, se dan cuenta que es sobrenatural porque tenían mucho miedo y dice que clamaron a Dios, a su Dios. Estos marineros están acostumbrados, fíjese, a estas tormentas del mar, pero esta tenía algo diferente, porque la Escritura nos dice que el Señor levantó un viento fuerte. Fíjese. Debido al pecado de Jonás, ellos están siendo afectados. Fíjese. La adversidad vino sobre de ellos y aquí hay otro principio espiritual que nos habla a nosotros. Nuestro pecado no solo nos afecta a nosotros, afecta a los que tenemos alrededor, afecta a nuestra familia, a nuestros hermanos en la fe, a nuestros empleados si tenemos un negocio, porque le digo que el pecado puede afectar el negocio también. Por eso tenemos que estar a cuentas con Dios, siempre. A los incrédulos no les preocupa invocar a los nombres de sus dioses, a cuantos dioses tengan. Ellos son de mente abierta. Y ellos piensan, juntemos a todos los dioses, ¿a cuál crees tú y tú y tú? Y les están diciendo, y pidamos a todos y vemos que Dios nos responde. En lugar, fíjese, de invocar al único Dios verdadero, al único que nos puede dar ayuda, dice, ellos invocaron otros dioses. Y Jonás está dormido. Y fíjese que ahora ya no es ese mismo sueño con el que entró y se durmió. Ahora en hebreo se usa la palabra arradán y es esa palabra del hebreo moderno para decir anestesia. O sea, Jonás literalmente está inconsciente, está anestesiado. La rebelión de Jonás no lo deja ver lo que Dios está haciendo, fíjese. Y es que de verdad, fíjese, la rebelión nos
ciega. Y verdaderamente no, este hombre era un hombre de Dios, era un profeta, fíjese, pero no puede ver lo que Dios está haciendo porque se rebeló contra él y se separó lo más que pudo del Señor. Y leamos lo que dice el verso 6, dice, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Quizás Él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Mire, y nos preguntamos aquí, ¿qué un gentil, un pagano, uno que no conoce nada del amor de Dios, entra a despertar al profeta de Dios? ¿No es cierto que a veces nos habla gente de la calle, de la que nosotros consideramos que no conocen a Dios y nos dicen cosas que nos hace abrir los ojos y a reflexionar en cómo Dios actúa? Mire este hombre aquí. Cada vez que nosotros nos rebelamos contra Dios, contra el llamado de Dios, cuando Él nos pide hacer algo y nosotros decimos no, nos cegamos y no podemos ver lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Fíjese. Y es irónico que Jonás, huyendo de la presencia de Dios, viene este capitán del barco, fíjese, que no conoce de Dios, pero le viene a decir que clame a su Dios, le dice, porque tal vez tenga compasión de ellos y no los deje perecer. Aquí lo dejamos, me pasé de tiempo, pero le vamos a dar gracias a Dios por las peticiones que Él nos ha contestado. Y las que están pendientes, únase aquí conmigo. Venga y ayúdeme a orar y a pedirle a Dios. La hermana Chepita nos avisaron que, gracias a Dios, está mejor. Le dieron medicina para el dolor, pero no la ha tomado porque no ha tenido ningún dolor. Así que a Él le agradecemos, a Él le damos la gloria, porque Él es el que contesta nuestras peticiones. Así es que acérquese aquí conmigo y ayúdeme a orar para que el Señor nos oiga y nos conteste pronto. Gracias te damos, Señor. Te agradecemos que verso a verso, Señor, nos instruyas en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a querer ser obedientes. Pero te damos gracias por tu palabra, Señor, porque es lo único que hace cambiar nuestro corazón y nos ayuda a vivir en libertad. Nos acercamos a ti para pedirte misericordia por las necesidades de tu pueblo, Señor. Y oramos por Israel, tu pueblo amado, para que pongas guardas alrededor de sus muros, Señor, y quítales el velo, para que también ellos puedan decir, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y Padre, te presentamos en esta mañana las peticiones de tu pueblo. Por Briana, Señor, esta muchacha de 28 años, a la que le hicieron cesárea y está infectada, Señor, está grave en el hospital. Te pedimos un toque tuyo, Señor. Ayúdala, Padre Santísimo, a salir bien. Tiene pequeñitos, niños pequeños, Señor. Ayúdala, Padre Santo, te lo rogamos de todo corazón. Y te pedimos, Señor, por Francisco, para que seas tú que poniendo tu mano, Señor, lo alivies de todo dolor, Padre. Te lo suplicamos, porque tu palabra dice que te llamemos en el día de la angustia, Señor. Y en tus manos, en este día, ponemos a Patricia Fernández de Argentina. Dale liberación financiera, Señor, proveyéndole un trabajo digno. Y lo mismo para Rubén Fernández. También dale sanidad en su cuerpo, Padre. Y permite que pueda vender el carro. Rompe esa cadena de opresión financiera, Señor. Ayúdales a salir adelante. Líbralos, Padre, de toda clase de angustia. También te estamos pidiendo, Señor, oración por Santiago Mazurú y su cuota de alimentos, Señor. Lo ponemos en tu mano, Padre, para que tú rompas esas cadenas, Señor. Libéralo, Padre Santísimo, te lo suplicamos. También te pedimos por Mabel de Sandy, que, Señor, la operaron del riñón, y te pedimos que todo haya sido un éxito, Padre. Te lo rogamos. Por la familia de Marci Ta, de Ecuador,
que está pidiendo trabajo para Elizabeth, Patricio, Fernando, Ángel, Mayra, Adriana, por sus nietos, Señor. Escucha esta oración, Padre, y concédele tu protección y guárdalos en el hueco de tu mano, Padre Santísimo. Oramos por Ana Sofía Martínez Díaz, esta nenita de solo 3 años. Padre, tócala y sánala, Padre, de esa terrible enfermedad. Te lo suplicamos. Un toque tuyo para que quede libre, Padre Santísimo. Oramos por la hermana Marilyn, para que el Señor la llene de paz, esa paz interior que solamente tú puedes dar, mi Señor. Y te pedimos que pongas tus preciosas manos sobre Federico Figueroa, quien supimos que está mejorando, Padre. Te lo agradecemos a ti, porque tú, Señor, eres el único que puede hacer esta clase de milagros. Y ponemos en tus manos a Nicolás Velázquez, de 4 años, diagnosticado con diabetes. En ti confiamos, Padre. Él necesita un toque tuyo. Por Dylan Morales, este muchachito de 15 años, Padre, apiádate de él, Padre Santísimo. Tócalo. Tiene agua en el cerebro, Padre Santísimo. Sánalo, mi Dios, te lo rogamos con todo el corazón. También te rogamos por los corazones de estas 3 hermanas, Griselda, Raquel y Eneida, para que seas tú quien toque sus corazones, para que puedan tener una relación contigo, Padre. Por el hermano Juan, que tú lo ayudes y él pueda ser usado en tu ministerio. Por su hermana Noemí y su sobrino Daniel. Bendice a esta familia, Señor. Por Iván y Avellán, seguimos orando por sanidad para toda la familia. Por Amparo Ortega, por su salud, tócala, mi Señor. Y te pido que veas con misericordia a estas personas que están sufriendo de cáncer, Padre. Por Luis Miguel García, tócalo, Señor, sánalo. Ayuda a esta familia. Por René Ramos, que tiene cáncer de páncreas, sánalo, mi Dios, pero antes háblale a su corazón para que te reconozca como su Salvador y llegue a tener una relación contigo. Por Melania, que está en espera de un donante de riñón, la dejamos en tus manos. Por la hermana Julieta, te pedimos de todo corazón que la ayudes, Padre. Solo tú puedes hacer posible este milagro. Por Bianca, con esos 2 niños pequeños, ayúdala, Señor, tócala. Y nuestros queridos hermanos Molina son siervos tuyos, Señor, y todo lo hacen con alegría de corazón. Mándales ángeles a su casa, Señor, con un toque de sanidad. Por el hermano Jorge, para que tú estés con él todos los días. Tócala, mi Dios, tócalo. Y que él pueda oír tu voz. Y a la hermana Margarita, dale la paz que necesita su corazón. Por el grupo de jovencitas de Honduras que está siendo evangelizadas, las apartamos para tu reino. Y los jóvenes que nos escuchan, Señor, a través del internet, atráelos a ti, Señor, llámalos por nombre, porque ellos son el futuro de la iglesia, Padre. Y te pedimos que bendigas a los emprendedores, esas personas que quieren salir adelante con trabajo. Dales nuevas estrategias y prospéralos, Señor. Y te pongo a mis hermanas, a la Clarita, Señor, que ella necesita un milagro en sus riñones, Padre. Dale riñones nuevos, Padre Santo. A la Raquelita, destápale las arterias, Señor, y a la Caro. Llena esas casas, Señor, de tus ángeles, Señor, que las cuiden, que las protejas. Y por Audrey, para que tú las sanes de todas sus enfermedades. Por mi hijo Francisco, te agradezco que estés a su lado. Y por Jordan, para que la mantengas rodeada de tus ángeles, Señor, que la cuiden y la defiendan, Padre Santísimo. Y le recuerden lo que ella aprendió de niña. Por Héctor Trabanino, por Leslie, que vuelvan en sí, que despierten y puedan oír la voz de tu llamado, para que puedan entrar y cenar contigo. Y sé tú preparando a Pablo para que te sirva en tu ministerio. Por Aarón, Señor, enséñale por las noches y aconséjalo como dice tu palabra. Por los matrimonios, tú estableciste la familia, Señor, bendícelos. Y por la audiencia de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Salvador, México, España, Chile, Colombia, Japón, Cuba, Ecuador y Brasil y Argentina, mandamos la bendición de tu palabra. Y si alguien escuchó y tocó su corazón, yo le aconsejo que se arrepienta de sus pecados, que le pida perdón a Jesús, para que sea Él quien le enseñe y lo guíe y pueda heredar la vida eterna.
porque todas estas cosas las hemos pedido en el precioso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Les deseo un feliz fin de semana y si Él lo permite, el lunes a esta hora nos vamos a estar abrazando con su palabra de nuevo. Pero para el día de hoy, que Él mantenga su mano sobre la cabeza de cada uno de ustedes. Bendiciones.